informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Muy buenos días a todos y bienvenidos y muchas gracias por asistir a este segundo webinar del ciclo que tenemos planteado de seminarios de seguridad. Para los que no me conozcáis, yo soy Ana Gorrochategui y soy la responsable del área de seguridad de maquinaria del clúster FM de la fabricación avanzada y digital. Como sabéis, el clúster FM está compuesto por diferentes organizaciones o diferentes asociaciones. Por un lado tenemos a AFM, donde tenemos a todos los fabricantes de maquinarias, componentes, accesorios y herramientas. Tenemos también a la asociación de ADIMAC, que recoge todas las empresas que están relacionadas con tecnologías aditivas, ya sean fabricantes, usuarios o centros tecnológicos. Por otro lado tenemos ACTEC, que es una asociación que recoge empresas que son startups con una base industrial alrededor del metal. Por otro lado tenemos a STEC, que es una asociación de reciente creación que recoge empresas dedicadas a la automatización y a la robótica. Por otro lado tenemos a AFMEC, que es una asociación que recoge empresas que están dedicadas al mecanizado, corte, calderería o deformación. Y por último tenemos a SQUIN, que es nuestro clúster, nuestra asociación de empresas que se dedican a la herramienta de mano, herramientas de jardinería, etcétera, etcétera. Pues bien, desde el área de seguridad damos soporte a todas las empresas que pertenecen a cualquiera de estas asociaciones, tanto en el mercado CE como en el uso seguro de maquinaria. La jornada de hoy trata sobre el expediente técnico de fabricación. ¿Por qué? Porque si bien es algo que lo tenemos dominado y algunas de las empresas lo tenéis muy trillado y sabéis muy bien el tipo de documentación que tenemos que guardar en un expediente técnico de fabricación, sí que es verdad que nos hemos encontrado de un tiempo a esta parte pues, con muchas dudas de muchas empresas de la asociación al respecto de qué es el expediente técnico de fabricación, qué tipo de documentación tengo que guardar y para qué sirve, ¿no?, el expediente técnico de fabricación. Entonces, con la jornada de hoy, lo que yo pretendo es que quede claro qué es, que quede claro la responsabilidad que esto conlleva, que es una responsabilidad muy grande, y que nos quede claro el tipo de documentación y el tipo de registros que tenemos que tener guardados cuando diseñamos y fabricamos y comercializamos una máquina. En este sentido, vamos a hablar o vamos a basar la ponencia de hoy o la jornada de hoy en 4 puntos. Por un lado, vamos a ver muy por encima, no me voy a extender demasiado, en el ámbito de aplicación de la Directiva de Máquinas. ¿Por qué? Todos sabemos lo que es una máquina, no le vamos a dar mucho bombo, pero todo lo que está dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de Máquinas, además de tener que cumplir con los requisitos técnicos de diseño y de construcción que marca el anexo 1 con todas sus normas armonizadas, tiene por detrás que tener un expediente técnico de fabricación. Entonces, vamos a ver a qué le aplica el tener un expediente técnico de fabricación. Lo siguiente que vamos a ver hoy es qué es el expediente técnico de fabricación, quién es responsable de este expediente técnico de fabricación y para qué nos sirve este expediente técnico de fabricación. ¿Por qué tenemos que hacer tantos documentos? Porque vosotros mismos me decís muchas veces, yo hago máquinas, no papeles, ¿no? Pero es que el papel es muy importante, entonces os quiero transmitir un poco esa idea. Por otro lado, vamos a desengranar cuál es la documentación que pertenece al expediente técnico de fabricación. Lo vamos a ver con casos prácticos, casos que nos han ido pasando aquí en AFM con los diferentes fabricantes con los que hemos ido ir trabajando, que yo creo que es la forma más sencilla de ver pues, cuáles son esos documentos que pertenecen al expediente técnico de fabricación. Y por último, os voy a dar unas recomendaciones finales que no necesariamente son parte del expediente, pero que sí ayudan a que el expediente esté completo. Entonces, si os parece, comenzamos ya con el ámbito de aplicación de la Directiva de Máquinas. Como todos sabéis, se aplica a las máquinas, evidentemente, y ahí veis resaltado en gris lo que yo me he encontrado que también os puede aplicar. También se aplica a accesorios de elevación cuando yo a mi máquina le pongo un gancho, le pongo un algo para elevar una herramienta, una muela, una pieza.
estoy creando un accesorio de elevación. También cumple con la directiva de máquinas, también tiene que cumplir con ese anexo 1 y también tiene que tener un expediente técnico de fabricación, al igual que las cadenas, cables y pinchas y al igual que las cuasimáquinas. No me voy a entretener mucho en explicar lo que es una cuasimáquina porque ya sabéis que tiene una línea muy delgada a la hora de entender si es máquina o si es cuasi máquina, pero es que el procedimiento al final que tenemos que seguir es prácticamente el mismo, salvo la colocación del marcado CE y salvo la redacción de la declaración de incorporación. Seguimos, una máquina, como ya sabéis, y esto lo voy a pasar muy por encima, pero simplemente quiero aclarar una duda. Es un conjunto de partes vinculadas entre sí, en el que al menos uno es móvil. Cuando tengo una parte móvil, estoy delante de una máquina y le aplica la directiva de máquinas. Y además tiene un sistema de accionamiento que es diferente a la fuerza humana o animal. Es decir, ese elemento móvil se mueve por energía eléctrica, hidráulica, neumática, eólica, mezcla de energías, me da lo mismo, pero no es porque yo esté empujando algo, ni es porque un animal esté tirando de algo, evidentemente. Entonces, una duda que nos ha llegado a FM varias veces. Si yo mando una máquina desmontada, no tengo por qué cumplir con la directiva y que sea el cliente final el que ponga las protecciones y yo ya no hago la máquina. Entonces, que sea el cliente al final el que se encargue un poco de tener que cumplir con todo eso, porque yo le mando una máquina desmontada. No, eso no es así y es una pregunta muy básica, pero eso no es así. Las máquinas que se envían con partes desmontadas tienen partes vinculadas entre sí. Está dentro de lo que es la definición. Por lo tanto, se le aplica la directiva de máquinas y todo lo que es la seguridad que está alrededor y la documentación que hay que generar alrededor es responsabilidad de ese fabricante. ¿De acuerdo? Seguimos. También se considera como máquina, y este es un tema un poco más especial y lo vamos a ver también un poco más en detalle, sobre todo al final de la jornada de hoy, también se considera máquina el conjunto de máquinas, se considera como una unidad. Ejemplos de conjuntos de máquinas, pues líneas de manipulación de piezas, líneas de corte de bobina metálica, ya sabéis que tenemos la devanadora, la cizalla, la prensa, un montón de mesas de entradas, de salidas, todo eso es un conjunto de máquinas. O un sistema de paletizado automático entre máquinas, o cuando implementamos, por ejemplo, un robot para hacer una carga o descarga automática de piezas, de herramientas en nuestra máquina, o un gantry. Estamos montando un conjunto de máquinas, como podemos ver en esta imagen. O como podemos ver en esta otra imagen, donde tenemos un gantry que va pasando piezas por diferentes máquinas, o en esta otra imagen donde tenemos pues eso, una línea de corte, bueno, una línea de corte, aquí tenemos la carga de la bobina, la desembaladora y va pasando pues, por diferentes máquinas hasta llegar a la extracción final donde conseguiremos las chapas cortadas. Esto es un conjunto de máquinas. Y el conjunto de máquinas, como veremos después, independientemente de que cada una de las máquinas tenga que tener su marcado C o no, o su marcador, o su declaración de incorporación o no, hay que tratarlo como un único bloque y debe de tener su expediente técnico de fabricación como conjunto de máquinas. ¿Por qué? Por la interactuación que hay entre las diferentes máquinas. Pero eso lo veremos después. Criterios que tenemos para considerar un conjunto de máquinas, porque eso a veces nos cuesta verlo. Bueno, pues son unidades que están montadas conjuntamente para hacer una función común, unidades vinculadas en la que el funcionamiento de una unidad repercute en el funcionamiento de siguientes unidades y generalmente las unidades que lo integran tienen un sistema de mando común. Tenemos que saber también que la persona que integra el conjunto de máquinas se considera fabricante de ese conjunto de máquinas, por lo tanto responsable de ese conjunto de máquinas. En ausencia del fabricante o en ausencia de persona responsable, se considerará al integrador el fabricante del conjunto. Como os digo, el tema del conjunto de máquinas es importante porque tiene un apartado especial a la hora o tiene un tratamiento especial a la hora de colocar el marcado CE. Otro detalle y otra pregunta que nos han hecho alguna vez es si las máquinas que yo tengo en un taller trabajando
mecanizando, me da lo mismo, se considera un conjunto de máquinas. No, las máquinas individuales son máquinas individuales con su marcado CE. Conjunto de máquinas procesan un producto en común. ¿De acuerdo? Es otra de las dudas que son muy comunes. También os he puesto esto aquí. Se considera máquina, para que lo sepáis, porque a veces proporcionáis junto con la máquina pues alguna mesa elevadora manual, algún gato manual, alguna cosa. Bueno, pues el conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de los cuales al menos uno es móvil, con el objeto de elevar una carga y se emplea como fuente de energía únicamente la fuerza humana aplicada directamente, también está dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de Máquinas. También tiene que cumplir con el anexo 1 de requisitos técnicos y también tiene que tener por detrás un expediente técnico de fabricación. Accesorios de elevación. Este es un tema que me preocupa bastante. Muchos de vosotros, como he dicho hace un momentito, integráis junto con vuestra máquina ciertos accesorios. Ya pueden ser cáncamos, ya pueden ser ganchos para la elevación de alguna herramienta. Bien, pues este tipo de elementos tiene que tener también su marcado CE. Y si los fabricamos nosotros, si hacemos un apaño nosotros, que seamos conscientes que estamos haciendo un accesorio de elevación que tiene que tener por detrás su diseño acorde al anexo 1 de la Directiva de Máquinas y su expediente técnico de fabricación. De hecho, este tipo de accesorios de elevación tiene por detrás una norma armonizada, la 13155, cuyo nombre técnico en realidad son los equipos amovibles de elevación de cargas. Y aquí es donde se nos dice la resistencia que tienen que tener, los coeficientes de seguridad que tenemos que aplicar, etcétera, etcétera, a la hora de diseñar un accesorio de elevación. Me parece que es un tema importante porque muchos de vosotros hacéis apaños de este tipo o construís cosas para facilitarle al usuario que haga una carga, una descarga de máquina o una carga, de pieza o de herramienta y no somos conscientes de que lo tenemos que marcar CE y de que tiene que tener por detrás un expediente técnico de fabricación y de que hay que fabricarlo de acuerdo a una serie de normativas. Lo mismo nos pasa con las cadenas, cables y cinchas. Y por último, el tema cuasi máquina. Muchos de nosotros no es que fabriquemos cuasi máquinas, algunos de nosotros sí, sino que a veces vendemos o comercializamos una parte de una máquina, una mesa, un plato o lo que fuese. Entonces entramos en el concepto cuasi máquina. Ya os digo que no me gusta mucho extenderme en este tema porque la línea entre máquina y cuasi máquina a veces es difícil de entender y si nos sentamos en una mesa a 10 personas, seguro que cada uno ante una máquina o cuasi máquina tenemos dudas diferentes sobre si es o no es máquina. Pero es que ya veis cómo es la definición de ambigua, es casi una máquina, pero por sí misma no puede hacer una aplicación determinada. No está muy clara la definición, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que tenemos una serie de ejemplos en los que sabemos, claro, que dentro de este sector son cuasi máquinas. Pues aquí tenemos, ¿no?, almacenes, cambiadores de herramientas, alimentadores, extractores de piezas, contrapuntos motorizados, torretas, todo platos, todo lo que sean componentes motorizados a implementar en máquina son cuasi máquinas. También los grupos hidráulicos para alimentar una máquina, los motores de alta tensión, platos divisores, mesas motorizadas, alimentadores de bandas, los robots cuando no tienen todavía un elemento terminal, un elemento en la punta que vaya a determinar cuál es su función. Una vez le hemos puesto una garra, una vez le hemos puesto un cabezal de soldadura, ya se convierte en máquina. ¿Y qué no es cuasi máquina? Bueno, pues motores, servomotores, todo lo que sea elementos de amarre manual o de accionamiento manual, todo lo que son componentes de máquina, pues bombas, cilindros, etcétera, etcétera, o elementos de transmisión como engranajes, etcétera, etcétera, no son cuasi máquinas, son componentes o elementos. Una máquina, que esto también nos lo han preguntado, que va sin un sistema de accionamiento, no es una cuasi máquina. Se trata de una máquina a la que hay que ponerle el sistema de accionamiento y esto me repito como un ajo, pero una máquina sin protecciones, pues que nos lo han llegado a preguntar, una máquina sin protecciones, que las ponga el usuario final, no es una cuasi máquina y la responsabilidad es del usuario final. Es una máquina que yo estoy vendiendo de forma insegura.
Bien, pues visto esto, vamos a entrar ya en lo que es el expediente técnico de fabricación. Como os digo, máquinas, conjuntos de máquinas, cuasi máquinas y accesorios de elevación tienen que tener por detrás un expediente técnico de fabricación. ¿Por qué? Porque el artículo 5 de la Directiva de Máquinas, la que me dice los pasos que tiene que dar un fabricante para comercializar y poner en servicio una máquina, es claro en cuanto a máquinas, accesorios de elevación, cadenas, cables, cinchas. Me dice que primero me tengo que asegurar, lógicamente, de que estoy cumpliendo con todos los requisitos técnicos que me dice el anexo 1 de la directiva y todas las normativas armonizadas. Y lo segundo que me dice que tengo que hacer para poder comercializar esa máquina es asegurarme de que tengo el expediente técnico de construcción. Lo tengo que tener, lo tengo que hacer. Y con un listado de documentos determinados. Después tener las instrucciones, llevar a cabo los diferentes procedimientos de evaluación de la conformidad, redactar la declaración C de conformidad y colocar el marcado C. Un apunte al cliente, únicamente hay que entregarle el manual de instrucciones y la declaración C de conformidad. Otra cosa es que contractualmente nuestros comerciales se hayan comprometido a más cosas, pero bajo obligaciones de la directiva, únicamente manual de instrucciones y declaración C de conformidad. Lo mismo nos sucede con las cuasimáquinas, casi son los mismos pasos. Cumplir con el anexo 1 no se llama expediente técnico de fabricación, sino que se llama documentación técnica pertinente, pero viene a ser lo mismo. No se llaman manuales de instrucciones como tal, sino instrucciones de montaje, pero tiene que incluir todos los aspectos de seguridad. Luego estamos ante un manual de instrucciones. También llevar a cabo los procedimientos de evaluación de conformidad, redactar en este caso una declaración de incorporación, no una declaración CE, y importante, no llevan marcado CE. Al cliente que le tenemos que entregar, manual de instrucciones de montaje y declaración de incorporación. Y en cuanto al conjunto de máquinas, es exactamente igual, pero tomando el conjunto de máquinas como una unidad, como una única unidad, formada por más unidades, pero como una única unidad. Entonces me tengo que asegurar que esa interactuación de máquinas de mi conjunto, de mi línea de corte, de mi línea con robotes dando vueltas, cumple con el anexo 1, que dispongo de un expediente técnico de construcción de ese conjunto de máquinas, independientemente de lo que tengan las máquinas, que tengo instrucciones del conjunto de máquinas, independientemente de lo que tengan otras máquinas. Ya veremos que máquina 1 más máquina 2 no es igual, o documentos de máquina 1 más documentos de máquina 2 no es igual a documentos del expediente técnico, o sea, a documentos del conjunto de máquinas. Hay que hacer algo más como conjunto de máquinas. Llevaremos a cabo los procedimientos de evaluación de conformidad, declararemos CE al conjunto completo y marcaremos CE al conjunto completo. Y al cliente le damos el manual de instrucciones del conjunto, sobre todo, independientemente de las máquinas que también habrá que darle, y la declaración CE de conformidad del conjunto de máquinas. Entonces, dicho esto, ¿a quién le aplica el expediente técnico de fabricación? Pues le aplica al fabricante. Y fabricante es quien diseña y comercializa una máquina. Fabricante es quien diseña y comercializa una máquina, como os estoy diciendo. Es quien cambia el uso previsto de una máquina. Es quien fabrica para su propio uso una máquina. Es quien monta máquinas con partes diferentes de otros orígenes. Es quien realiza un conjunto de máquinas. Es decir, fabricante es quien diseña y fabrica máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué es el fabricante? Es el responsable no solo de que cumpla con los requisitos técnicos, sino con que dispongamos de un expediente técnico de fabricación. ¿Qué es el expediente técnico de fabricación? Es el único medio con el que cuenta el fabricante, el único medio para demostrar el día de mañana, si mi máquina se mete en un accidente o en un incidente, para demostrar la conformidad de la máquina en su momento de comercialización y de puesta en uso por primera vez según su uso previsto, de que la máquina, cuasimáquina o conjunto de máquinas se entregó cumpliendo con los requisitos esenciales de seguridad y de salud que marca el anexo 1 de la Directiva de Máquinas. Es muy importante, como es el único medio y dentro cuando tenemos un accidente, un incidente, las autoridades competentes
o las autoridades de la vigilancia lo que nos van a pedir son documentos que se vean o que reflejen la parte, cómo estaba la parte que ha podido estar sometida al accidente, es muy importante que el expediente técnico de fabricación sea lo más completo posible. Lo más completo posible. Muchos nos preguntáis o pensáis que el expediente técnico de fabricación únicamente es una evaluación de riesgos o que el expediente técnico de fabricación es una descripción de la máquina, los planos, la evaluación y el marcado C con las instrucciones. No, ya vamos a desengranar ahora cómo hay un apartado muy concreto que incumplís muchos fabricantes o por desconocimiento, porque no da tiempo o por lo que fuese, y que hay que guardar otro montón de cosas más. Se trata de un conjunto de documentos, yo hablo de documentos, pero no necesariamente tiene que ser evidentemente un único documento, ni tiene por qué existir en papel. Pueden ser ficheros, estar desperdigados, pueden ser ficheros electrónicos, puede haber parte en papel, parte en electrónica, en fotografía, como queráis, pero tiene que existir y la información tiene que ser completa. Podemos hacer un expediente técnico por modelo o por tipo de máquina, pero ojo, no nos dejemos nada, cojamos el modelo de máquina más completo que tengamos, con la mayoría de variantes, con todas las variantes que pueda tener ese modelo, y hagamos el expediente técnico en consecuencia. Si yo tengo una máquina que la parte delantera a veces la protejo por puertas y a veces la protejo por barreras inmateriales, y en mi expediente técnico de fabricación solo reflejo que la estoy protegiendo por puertas, ya está incompleto. Y si el día de mañana yo tengo un accidente de acceso a máquina por las barreras inmateriales y en mi expediente técnico de fabricación solo tengo puertas, tengo un problema, porque no puedo justificar de alguna manera que aquello fue con barreras inmateriales. Es por poner un ejemplo sencillo, realmente es mucho más complicado. El expediente técnico de fabricación, como os digo, es el único medio con el que cuenta el fabricante a la larga de demostrar cómo su máquina fue comercializada en ese momento de acuerdo a la directiva de máquinas, y ha de estar como mínimo a disposición de las autoridades competentes durante 10 años. Es decir, el listado de documentos que os voy a enseñar ahora tiene que estar guardado en nuestra empresa al menos durante 10 años, porque si mi máquina desde que yo la comercializo hasta 10 años después se ve involucrada en un accidente, es posible que las autoridades nos pidan cierta información del expediente técnico de fabricación. Entonces, vamos a entrar ya un poco en el cogollo del tema y vamos a ver cuál es la documentación perteneciente al expediente técnico de fabricación. Bien, estos son el listado de documentos que tenemos que guardar en un expediente técnico de fabricación. Por un lado, la descripción general de la máquina o del conjunto de máquinas o de la cuasimáquina y los planos de conjunto de la máquina, circuitos de mando y todas las descripciones y explicaciones necesarias para comprender el funcionamiento de la máquina. Esto está pensado para que las autoridades competentes en un momento determinado comprendan a la perfección cómo funciona esa máquina. Luego tiene que ser lo más detalladamente posible. Generalmente vosotros, con vuestras ofertas técnicas, con las descripciones de los manuales, con los planos que vais generando, los 3Ds, ya lo tenéis suficientemente cerrado. Pero hay otra serie de empresas que no le dedican mucha atención a este apartado. Tienen eso, lo que os decía. Luego, por otro lado, y este es el punto al que le quiero dar más vueltas hoy y vamos a empezar enseguida, tenemos que guardar planos detallados y completos. Detallados y completos, es tal y como lo dice la directiva, acompañados de notas de cálculos, ensayos, certificados, todo lo que hagamos para demostrar o verificar que mi máquina cumple con algún requisito esencial de seguridad y de salud, no con alguno, con todos. Entonces, aquí es donde generalmente tenemos las mayores dudas. ¿Qué es lo que tengo que guardar como plano detallado? ¿Qué es lo que tengo que guardar como certificado? ¿Qué es lo que tengo que guardar como cálculos? Lo vamos a ver enseguida. Os lo pongo con una serie de ejemplos y en una hora no puedo contar todo lo que sabemos, pero bueno, os vamos a dar una serie de ejemplos prácticos pues para que veáis por dónde van los tiros.
Por otro lado, tenemos que tener una evaluación de riesgos dentro de nuestro expediente técnico de fabricación. Es una parte del expediente técnico de fabricación. Por otro lado, tenemos que tener las normas que hemos aplicado con la indicación de los requisitos esenciales de seguridad y de salud del anexo 1 de la directiva que están cubiertos por estas normas. Después tenemos que guardar cualquier informe técnico que nos haya hecho un organismo notificado. También lo tenemos que guardar. El ejemplar del manual de instrucciones de la máquina también es una parte integrante del expediente técnico de fabricación. No es el expediente técnico de fabricación, como me habéis preguntado algunos, es parte integrante junto con todos estos documentos de aquí del expediente técnico de fabricación. Asimismo, en el expediente técnico de fabricación tendré que guardar todas las declaraciones de incorporación y declaraciones CE de máquinas o cuasimáquinas que yo haya incorporado en mi máquina. Este apartado también lo vamos a desglosar un poquito. Y por último tendré que guardar la declaración CE final de mi máquina, con su año de fabricación, con su identificación de máquina. Y bueno, lo voy a decir varias veces, pero es muy importante, ya lo contaré al final porque tuvimos un incidente relacionado con todo esto, que la identificación de máquina o lo que ponga en la declaración CE tenga que ir trazado, o sea, la misma información que ponemos en el manual, sea la misma información que decimos en la descripción, sea la misma información que estamos guardando por todas partes. Porque hemos tenido algún incidente, bueno, más bien un accidente, en el que en la chapa de máquina ponía una cosa, en la declaración CE otra, en los manuales otra, y eso fue un caos cuando las autoridades competentes nos empezaron a pedir información sobre esa máquina. No sabían de qué documento fiarse, por así decirlo. Entonces, si os parece, vamos a empezar ya a desengranar un poquito qué tipo de planos, qué tipo de cálculos, qué tipo de cosas tenemos que guardar como parte integrante del expediente técnico de fabricación. Lo voy a contar de manera genérica, puesto que dentro de los asistentes al webinar estáis fabricantes de todo tipo de máquinas, usuarios de todo tipo de máquinas, entonces tampoco me puedo centrar en una fresadora, en un torno, vamos a hacerlo un poquito abierto, pero os va a dar una idea del tipo de documentos que tenemos que guardar. Ejemplos típicos del sector, planos que me marquen distancias de seguridad. Y ahora os voy a decir algunos ejemplos. Ya sabéis que tenemos una norma, la 13857-1, o sea, falta el guión 1, la 13857, que me marca qué distancias de seguridad tengo que guardar hacia un elemento peligroso. Aquí tenemos a mi muñeco, al operario. Esta es una estructura de protección, este es un elemento peligroso y yo puedo hacer esto más alto o más bajo en función de la distancia que tengo al elemento peligroso. Pues cuando en nuestra máquina estamos poniendo vallados, carenados, resguardos que guardan una distancia con el elemento peligroso, lo tenemos que registrar en nuestro expediente técnico de fabricación, ya sea mediante plano, que es lo más fácil, con las cotas. Por ejemplo, dentro de nuestro sector, ya sabéis que las alturas mínimas de cualquier vallado, de cualquier carenado alrededor de mi máquina, altura mínima tiene que ser 1,4. Pero ojo, asociada a una distancia de seguridad. Me he encontrado muchos casos en los que me habéis puesto un vallado de 1,4 porque la norma dice que es la altura mínima. Tiene que ir asociada a una distancia de seguridad, ¿de acuerdo? Ejemplos típicos, pues el vallado contra el carnero en fresadoras. Ahí tenemos que dejar una distancia mínima de seguridad. A veces nos entra la mano, nos puede aplastar el carnero, a veces puedo pasar por encima. Es cierto que esta tabla que me marca las distancias que puedo marcar o las alturas que puede tener mi vallado y la distancia está hecha como para jugadores de la NBA. Nos marcan unas distancias muy, 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 muy elevadas. Pero tenemos que cumplir con normativa, porque luego tenemos algún incidente relacionado con que alguien ha metido la mano o se ha metido por encima y nos van a pedir cómo pusimos el vallado en su día. También me he encontrado, o tenemos que guardar cotas. Al final, no tengamos un vallado y algo que se nos acerca, un elemento peligroso que se nos acerca, esa cota, la más restrictiva de todas las que tenga la máquina, la tengo que dejar guardada. Entonces, ejemplos que tenemos por ahí, lo que os digo, el carnero,
El vallado con el almacén de herramientas. Me he encontrado con un vallado así que me puedo colgar de la herramienta. Ese vallado tiene que ser lo suficientemente alto, tal y como marca la tabla de la 13857, para que yo no llegue a las herramientas, ¿no? Y lo que os digo, allí donde yo tenga un vallado y partes móviles, el peor de los casos, esa cota la tengo que guardar y esa altura de vallado, ¿de acuerdo? También los paneles pendulares en fresadoras o centros de mecanizado o máquinas de grandes dimensiones con herramienta giratoria. Tienen que cumplir con esta norma, la 13857, tienen que tener una altura determinada para garantizar que yo por encima no estoy llegando a ningún elemento móvil de la zona que está activa en ese momento trabajando. Ya sabéis, una máquina con trabajo pendular tiene un panel de separación, una parte puede estar inactiva sin mecanizar y el trabajador puede estar haciendo operaciones de carga, descarga, limpieza, lo que fuese, y la otra parte está mecanizando. Bien, pues ese panel pendular tiene que tener una altura determinada de acuerdo a la 1,4, o sea, a la 1,4, perdón, a la 13857. Ahora bien, a veces se nos olvida que tenemos proyecciones y que quizá tenga que ser más alta que la 13857. Ya sé que os da mucha rabia que os hable del panel pendular, pero tiene que ir cumpliendo tanto con esto como con las proyecciones. Otra cosa es lo que hagamos después, ¿no? Alturas del carenado que no tiene techo, tanto con la distancia a la zona de trabajo. ¿Cuánto se me puede acercar? A veces yo ya sé que no llego, pero no estoy cumpliendo con esa altura y esa distancia que me está diciendo la 13857. Lo mismo con movimientos de columna, máquinas de columna móvil. Entonces tengo el vallado tan pegado que puedo llegar y no me está cumpliendo con esa altura. Entonces, me repito como me repito, pero todo lo que sean distancias de seguridad relacionadas con la 13857 las tenemos que dejar registradas dentro de nuestro expediente técnico de fabricación. Por ejemplo, en la norma de rectificado, o los que sois fabricantes de rectificadoras, tenemos una distancia de seguridad que guardar a muela con puertas abiertas. Lo que se nos dice es que si cumplo con las distancias de seguridad, la muela puede ir a una velocidad más elevada, pero que si no cumplo con esas distancias de seguridad, la muela tendrá que ir a una velocidad mucho más lenta. Pues muy bien, cuando la norma nos dice eso, se está diciendo que como mínimo tiene que ser de 1,4 la parte que me está restringiendo el acceso con el cuerpo, porque si no se supone que me subo por encima. Y muchos de los rectificadores tenéis la muela toda pastilla sin estar con puerta abierta, sin estar cumpliendo con esas distancias de seguridad. Pero bueno, en cualquier caso, si lo cumplís, registrarlo también en vuestro expediente técnico de fabricación. En fin, trampillas superiores de máquina con carga-descarga automática de pieza. Pues como podéis ver aquí arriba tengo una trampilla que se abre y que se cierra. Lo que no puede ser es que yo pueda llegar a la apertura cierre, ni mucho menos al elemento que me va a cargar esa pieza, ¿no? En máquina. Tendrá que guardar también esta relación de altura y distancia, ¿de acuerdo? Todo lo que sea 13857, pensar aquí en los límites espaciales de la máquina, los límites espaciales con la amplitud de movimientos y el peor de los casos colocamos esa cota, ¿de acuerdo? Otros ejemplos, el que yo no llegue por encima o el que yo no pase por debajo. Me centro ahora en un vallado en un vallado o en un esto perimetral. Muchas veces tenemos pórticos o travesaños en fresadoras o centros de mecanizado grandes que, por lo que fuese, sobresalen un poco del vallado y pasan sobre mi cabeza. Acordaros que, según la 13857, tiene que estar a más de 2,70 metros de altura, porque es un preso alto. Y la abertura que dejamos con el suelo de los centros, o sea, de los vallados perimetrales, tiene que ir de acuerdo a norma tipo C. Según la norma tipo C, norma específica de máquina, tenemos aberturas de entre 180 o 150 hasta 300. Tendríamos que ver el caso específico. Pero tenemos que dejar registrada esa cota en algún momento. Y os digo también que, bueno, a veces nos han hecho pruebas, esto ya son temas particulares, pero nos han hecho pruebas de que alguien se nos tumba en el suelo, un inspector o lo que fuese, y pasan el brazo a ver si
por debajo del vallado llegó algún elemento peligroso. En ese caso habría que reducir y registrarlo. Son ejemplos, ¿eh? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la abertura de esta prensa con el suelo. Pues yo aquí puedo entrar y hacerme pasar por pieza y que la prensa me haga lo que quiera. Estamos incumpliendo claramente, ¿no? Es por poner un ejemplo de lo que no hay que hacer y bueno, y que tenéis que registrar este tipo de cosas. También, más con la 13857, las aberturas del vallado perimetral. Si me cabe la mano, el dedo, qué es lo que me cabe, y si estoy guardando la distancia de seguridad con los elementos que tenemos de forma inmediata. Ya nos han pasado casos, recuerdo una línea de paletizado en la que yo metía así la mano y me pasaba un carro y me podía llegar los dedos. Entonces, acordaros de que esa abertura también tiene que ir asociada a una distancia de seguridad. En la mayoría de los casos, esto no afecta pues, a una frazadora normal o a una rectificadora que tenga un vallado, pero sí que suele haber instalaciones más complejas que se nos olvida el que puede pasar la mano y me puede llevar algún elemento móvil los dedos. Entonces, si ese es el caso, esa distancia también habrá que dejarla registrada. Cuando tenemos cintas transportadoras que nos hacen una carga o una carga de piezas, una descarga de piezas, y colocamos un resguardo tipo túnel, pues para no llegar a la zona máquina. Ese resguardo tipo túnel, esas dimensiones y esas distancias de seguridad de mi resguardo tipo túnel, también tendremos que tener ese plano que nos diga cómo ha ido ese resguardo tipo túnel, cómo hemos guardado esas distancias de seguridad. Y un tema que está muy de moda y va relacionado con la 13857, algo que también deberíamos de guardar, es la abertura del extractor de virutas. Ya sabéis, como os digo, está de moda, no se puede llegar con la mano a la cadena del extractor de virutas. Tiene que cumplir con la 13857, que de primeras ya nos marca 850 milímetros. También deciros aquí que nos han hecho todo tipo de pruebas, a ver si que con la mano no, pero que si meto la cabeza sí, bueno, nos han hecho un montón de cosas, pero bueno, es un tema que está de moda, se está legislando y bueno, a ver en qué queda, ¿no? Pero también deberíamos de guardar esto, o esta cota, por así decir, en nuestro expediente técnico de fabricación. Otro ejemplo típico del sector. Cuando yo digo que voy a hacer un accionamiento bimanual, si el bimanual es comercial, a mí ya es comercial, ya viene fabricado de forma, pues con su marca OCE y de forma segura, de acuerdo a la norma 13851. Pero cuando yo me hago el bimanual o cuando yo digo, no, este eje lo muevo con un bimanual desde mi panel de control, tengo un botón aquí y otro botón aquí, no un bimanual, uso las dos manos. ¿Uso las dos manos? Pues si uso las dos manos, vamos a asegurarnos de que esas dos manos esos dos botones tienen más de 260 milímetros de distancia para evitar el accionamiento mano, o sea, con una única mano, para evitar el mano-codo y dejar la otra mano libre, en la mano rodilla, y la norma ya no sé cuántas ideas más tiene de burlabilidad de accionamiento con las dos manos, ¿no? Entonces, esto es el evitar que lo haga con una mano y, por supuesto, para evitar otro tipo de cosas, pues tendré que encastrar los pulsadores para que no pueda hacer así con el codo y con la mano. Pero bueno, si tenemos este caso de no, esto lo acciono con dos manos desde mi panel de mando, vamos a guardar esa cota. Que quede claro, aunque bueno, eso es fácil comprobarlo con una inspección visual, ¿eh? Desde luego, lo que tendríamos que guardar es lo que es más difícil comprobar con una inspección visual, pero ese es otro caso que os puedo poner. Más casos o más cosas, perdón, que tenemos que guardar dentro de nuestro expediente técnico de fabricación. Os recomendamos encarecidamente que hagáis, nosotros llamamos mapa de seguridades, plano de seguridades, informe de seguridades, llamarlo como queráis, pero que quede reflejado claramente cuáles son las medidas de seguridad que yo, y con esto me refiero a vallados, resguardos, micros, etcétera, etcétera, que yo he implementado en mi máquina. Os pongo ejemplos.
¿Qué son esas seguridades? Micros de seguridad, paradas de emergencia, barreras inmateriales, alfombras a presión, escáneres de seguridad, manuales, vallados, puertas, todo eso queda claro. Y ojo, los resguardos fijos destinados al mantenimiento y que yo haya dicho en mi manual que voy a tener que quitar ese resguardo fijo para hacer una operación de mantenimiento por detrás, también es una medida de seguridad que tengo que incluir en mi mapa de seguridades. Aquí tenéis varios ejemplos de cómo los hacen otros. Un plano diciendo dónde están los micros y los pulsadores. O un 3D diciendo dónde tengo el panel atornillado sin micro o el resguardo fijo. Recordaros que un resguardo fijo es aquel que tiene tornillos y si son destinados al mantenimiento tienen que ser imperdibles. No me sirve otra cosa. Por ejemplo, esto no me sirve, esto que tenemos aquí. Esto, como veis aquí, lo levanto, lo quito. Esto no es un resguardo fijo, ni es un vallado, ni es nada. Es una cosa de quita y pon. Y me gustaría, ya que estamos hablando de seguridades, recordaros, porque me tengo que seguir encontrando con cosas raras, que las paradas de emergencia tienen que ser fácilmente accesibles. Yo no sé a veces qué ideas se nos pasan, ¿no? Pero, por ejemplo, esto es una máquina que tiene la parada de emergencia aquí abajo, no se sabe muy bien por qué, fijaros, ¿no? O aquí tenemos otra máquina, bueno, pues que tenemos el panel aquí, el trabajador tiene que ir corriendo hasta la otra punta a accionar la parada de emergencia. Simplemente lanzaros un recuerdo de que pongamos las paradas de emergencia en un lugar que son accesibles para el trabajador. Y generalmente, y como norma general, deberían de ir en cada puesto de trabajo en el que se va a encontrar el trabajador. Muchos de estos casos los solucionamos con el mando portátil. Hay veces que yo tengo unas operaciones en sitios determinados de máquina donde ni siquiera tengo una parada de emergencia si me pasa algo, ¿no? Bueno, paso ya de hablar de paradas de emergencia. Seguimos con los documentos que tenemos que guardar en el expediente técnico de fabricación. También os pedimos que hagáis de la misma manera que hacemos el mapa de seguridades, el mapa de la señalización de seguridad. Esto viene del manual de instrucciones. Realmente es de los documentos que menos me puede preocupar o nos puede preocupar a la hora de que tengamos un incidente en máquina. Pero bueno, pues el que lo quiera hacer bien y de manera exquisita, el mapa de señalización de seguridad. Con mapa me refiero lo mismo que antes, me da igual que sea a modo plano, que sea a modo informe, que sea a modo lo que queráis, fotografía. El caso es que figure el lugar, o sea, figuren las señales que tiene mi máquina y dónde están colocadas esas señales. ¿De acuerdo? Seguimos con más ejemplos típicos del sector. Cuando yo coloco escaleras, plataformas, peldaños en mi máquina, pues dentro del expediente técnico de fabricación tenemos una norma muy potente, que digamos que es de las más claras y concisas que pueden existir en todo el mapa normativo que afecta a una máquina en cuanto al dimensionado y el cálculo de cargas, pues tanto esos planos de mis escaleras como el cálculo de cargas en escaleras, plataformas, etcétera, etcétera, deberían de estar guardados en mi expediente técnico de fabricación. Os he puesto aquí una serie de pantallazos de lo que dice la norma. Y a continuación, cosas que no hay que hacer. Sin más, yo como recordatorio, el tema de las escaleras es conflictivo, es complicado. Muchas veces vamos a empresas o estamos entregando una máquina grande, por ejemplo una prensa, y bueno, pues ya ves, coloco aquí mi escalera y me coincide con las vías de un puente grúa y el trabajador pues está en este pasillo, se puede dar una castaña con el puente grúa. Bueno, tener un poco en cuenta y ahí a veces a ver si podéis hablar con el cliente para ver según qué escaleras hasta dónde me llegan. Y luego, sobre todo, en colocaciones de escaleras, estos son máquinas ya en uso, son apaños, pero cosas así como las que veis aquí, una escalera que da una barandilla, no tiene ni pies ni cabeza, además es que encima están las plataformas, luego por aquí te puedes caer tranquilamente, o colocar unas barandillas para no caerte a estos lados, pero que por estas escaleras me están pasando piezas al rojo vivo, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Sin más, estos son ejemplos de lo que no hay que hacer por animar un poco el tema. Otros ejemplos típicos del sector de cálculos que tengo que tener en mi expediente técnico de fabricación. Sin lugar a dudas, todas las instancias de seguridad que vienen de la mano de la norma 13855. Ya sabéis que barreras inmateriales,
Puertas que tienen dispositivo con enclavamiento pero no tienen bloqueo, es decir, puedo abrir directamente la puerta. Bimanuales y alfombras de presión llevan asociadas una distancia de seguridad. ¿Para qué? Para asegurar que cuando yo activo cualquiera de estos dispositivos y cuando llego a la zona peligrosa, ese elemento ya se ha detenido. Los cálculos que me hacen hacer o que me dice la norma que tengo que hacer son estos. La distancia de seguridad va de la mano de una constante de aceleración del cuerpo humano, del tiempo de respuesta, ya sea de mi barrera, de mi dispositivo de enclavamiento, del bimanual o de la alfombra a presión, y de un suplemento de distancia que generalmente tiene que ver con las manos, con que yo vaya las manos así como si fuese una momia, iba a decir, ¿no? Bueno, pues como si yo tuviese el plus del brazo extendido. Entonces, además del cálculo, os recomendamos, tampoco queremos que estéis todo el día haciendo papeles, pero recomendamos, y no es una mala idea, que el resultado y esta distancia lo incluyáis en el mapa de seguridades o en un plano que esta cota figure por alguna parte. Entonces, ya sabéis, yo puedo tener barreras inmateriales de aproximación perpendicular, horizontal, o puedo tener conjuntos de barreras inmateriales pues puestas en diagonal. Bueno, pues vienen de la mano de este cálculo que lo tengo que guardar y si podéis poner esa cota. Lo mismo, una cosa es esa distancia, lo mismo os quería decir, una cosa es esa distancia de aproximación del cuerpo humano, pero por otro lado no olvidemos que yo puedo burlar bien por encima o bien por debajo a la barrera inmaterial. Entonces, esta distancia de qué altura es mi haz más alto y qué altura he puesto mi haz más bajo, también la deberíamos de poder guardar. Ya sabéis, la 13855 establece pues una serie de un plus de distancia por el alcance por encima o el alcance por debajo. Entonces, nos remite a esta tabla de aquí. Bueno, pues esa cota también la deberíamos de guardar, ¿vale? Aquí ejemplos, pues bueno, de que el haz más bajo no me está cumpliendo porque yo llego puedo meter el brazo por debajo. O si el haz más bajo me tiene que arrancar, ya sabéis, a 300 milímetros, pues aquí no me está arrancando a 300 milímetros. Ejemplos de lo que no hay que hacer, ¿de acuerdo? Otros documentos que tengo que guardar en mi expediente técnico de fabricación. Pues los ensayos relativos al equipo eléctrico. La norma 60-204 establece una serie de ensayos que tengo que hacer a todo el equipo eléctrico, que son estos que veis aquí: la verificación de la conformidad con la documentación, de acuerdo, la continuidad del circuito de protección, resistencia y aislamiento, ensayos de tensión, la protección que tengo contra tensiones residuales. Bueno, pues serán una serie de ensayos que tengo que hacer y irá de la mano de una serie de cálculos, de informes, etcétera, etcétera, que tengo que guardar en mi expediente técnico de fabricación. Generalmente en nuestro sector, nuestra norma tipo C, la norma tipo C me refiero a la de fresadora, rectificado, torneado, me da igual, prensas, cizallas, ya me establecen qué ensayos tengo que realizar dentro de la 60-204-1. Lo mismo con la famosa norma 13849-1 que establece los niveles de prestaciones que tiene que tener una máquina. Yo cuando hago la evaluación de riesgos me salen unos niveles de prestaciones requeridos, pero tendré que guardar en mi expediente técnico de fabricación el que realmente he alcanzado ese nivel de prestaciones. Se puede hacer un informe, hay un software a día de hoy. Aquí os pongo un pantallazo del software sistema donde vemos cuál es el nivel de prestaciones requerido y vemos que lo hemos alcanzado. Son informes larguísimos, pero que tienen que estar guardados en mi expediente técnico de fabricación. Otro ejemplo típico: debido al riesgo de proyecciones, debemos de realizar el cálculo del espesor, del carenado y de ventanas, y esos cálculos guardarlos dentro de mi expediente técnico de fabricación. Generalmente este cálculo me dice mi norma tipo C, torno, rectificado, fresado, todas estas, cómo tengo que realizarlo. En caso de que mi norma no me lo diga, tengo la 14.120 sobre resguardos que me establece también cómo hacer este cálculo. También nos dicen, pero esto no lo soléis hacer y me parece absolutamente normal, que tenemos que ensayar nuestros carenados bien con el método del péndulo, bien con el método de la bala y ver si aguanta o no aguanta. Me parece lógico que no queramos destrozar nuestros carenados con balas, ni con péndulos, ni con ganchas, aunque si subcontratásemos todo esto, pues, no sé si lo harán, no lo harán, o qué pasa, ¿no? Pero
También las medidas que tomamos ante la burlabilidad de micros. Aquí, bueno, pues por fotografías o mediante la referencia a los micros muchas veces, pero bueno, ya sabéis que la 1419, que se publicó ya hace unos años, involucra al fabricante de alguna manera en lo fácil o difícil que se lo pone al usuario para burlar el micro. Entonces dice que podemos poner el micro que nos dé la gana, aquí la tipología de micros, el micro que nos dé la gana, pero en función de cómo sea de burlarles el micro, tener que tomar una serie de acciones extras. Y casi siempre, en casi todos los casos, menos en los dispositivos de tipo 1, que son estos de Roldana y que son muy sencillitos, o los de tipo 3, que son los inductivos, etcétera, etcétera, casi siempre me pide la fijación permanente del actuador. Como veis, estos micros, bueno, algunos ya están burlados, que es algo súper típico. Este puede ser fácilmente burlable porque está accesible. Entonces, habrá que ver si tiene una codificación alta, si no tiene una codificación alta, cómo lo he colocado. Entonces, siempre os decimos guardar la referencia a los micros si es que son de este tipo y si no, la fotografía o lo que fuese, si son del tipo 4, que son los menos restrictivos, o la fotografía o lo que sea, o el plano de cómo hemos colocado esos micros para que no sean burlables. Porque es muy típico burlar micros, ya veis, en medio de la puerta, esto aquí no hace nada. Y luego otro tema, hablábamos antes de puertas con enclavamiento y sin bloqueo. Deciros que el bloqueo, encontrarme con un pestillo de este tipo, esto no es un bloqueo de nada, tiene que ser un bloqueo del propio micro, no un pestillo ahí puesto, esto no me sirve de nada, ¿de acuerdo? Más ejemplos, y vamos a ir terminando enseguida ya, más ejemplos típicos del sector. El informe de la medición de ruido. ¿Es un rollo? Sí, pero hay que hacerlo, indicando pues cuál es la referencia, perdona, indicando cuál es la referencia del sonómetro y la calibración de ese sonómetro, en qué posiciones A, B, C, D, E, F, G he colocado el sonómetro, qué metodología he seguido, qué condiciones de funcionamiento tenía mi máquina mientras que he hecho la medición del ruido, registrando el tiempo de medición del ruido, indicando los resultados del nivel de presión acústica ponderado en A, el nivel de presión acústica ponderado en C y la potencia acústica en A. Y además la incertidumbre asociada a los valores obtenidos. Es una línea con los puntos donde se han colocado los micrófonos o los sonómetros para medir el ruido. Aquí, pues bueno, los valores que hemos ido obteniendo, ya sea con material, es decir, funcionando con material o funcionando en vacío. Y aquí, pues bueno, una declaración de ruido donde decimos el nivel de ruido obtenido y la incertidumbre asociada junto con la metodología que hemos seguido, a modo de ejemplo. Lo mismo tenemos que guardar informes referentes a la medición de la luz, sobre todo si mi norma tipo C me está diciendo que en la zona de trabajo tengo que tener un mínimo de lux. Bueno, pues aquí un ejemplo de un plano de cómo otros pues, han medido la luz, han indicado con qué aparato, donde han colocado el luxómetro y ¿cómo se dice? El resultado que les ha dado, ¿de acuerdo? Y ya pues no me voy a extender en más ejemplos, pues porque no nos da el día y tenemos que ir más o menos terminando. Pero bueno, más ejemplos típicos del sector. El cálculo en cuanto a las medidas tomadas para ejes verticales. También lo tendremos que guardar en nuestro expediente técnico de fabricación. Ya sabéis que los ejes verticales o inclinados tienen el riesgo de caer por el efecto de la gravedad y puede llegar a ser muy peligroso para el trabajador que se le desplome este eje. Casos típicos, carneros, carros verticales, puertas automáticas verticales también, aunque sea no tan grave como los carros verticales, hay puertas automáticas que me pueden dar una buena castaña. Entonces, ya sabéis que los ejes verticales tienen que tener un sistema redundante en cuanto a la retención del peso. Entonces, esos cálculos de cómo pondero yo los frenos o los sistemas de compensación para aguantar ese eje vertical y que en caso de que uno de los sistemas falle, el otro me retenga el peso, todo eso lo tengo que guardar en mi expediente técnico de fabricación. Si mi máquina lleva un láser implementado, tendré por qué poner la referencia del láser. Ojo, y seamos consecuentes, esto me ha hecho gracia con la señalización. Tengo un dispositivo láser de clase 1, precaución, láser invisible de clase 4.
¿En qué estamos? ¿En el 1 o en el 4? O sea, poned atención en este tipo de cosas. Si la máquina tiene un dispositivo inamovible de elevación de carga, también todos los ganchos que hablábamos antes, todos los cálculos correspondientes en cuanto a la resistencia de este equipo a elevar esta carga, que nos vienen en esa norma 13155. En caso necesario, pues medición de vibraciones para plataformas móviles, cabinas de elevación, en las que se posiciona un trabajador. Y ojo, si coloco un asiento en uno de estos sitios, también medición de vibraciones en el asiento. Fuerzas e inercias para puertas automáticas. Si nuestra medida de seguridad en cuanto a puertas automáticas que se abren y se cierran es que va a moverse con una inercia que marca la norma 14120 y con una fuerza, pues deberemos de guardar ese cálculo también, ¿de acuerdo? Fuerzas y recorridos en bordes sensibles para choques, bumpers y un larguísimo TC, es decir, todo aquello que sean medidas de seguridad para solucionar cualquier peligro que tenga mi máquina y esté relacionado con un requisito esencial de salud, tiene que tener un cálculo, un plano, un algo por detrás. Y todo esto se suele deducir de la evaluación de riesgos. Tú haces una evaluación de riesgos, vas viendo cómo es la máquina y de la evaluación de riesgos deduces qué cosas tengo que guardar en mi expediente técnico de fabricación. Otro tema es, que tenemos que guardar en el expediente de fabricación es el manual de instrucciones. No me voy a extender porque ya sabéis que el próximo día 1 damos, junto con Géminis, que son expertos en la realización de manuales para el sector de la máquina herramienta, el contenido que tiene que tener un manual de instrucciones. Yo simplemente deciros que no únicamente es lo que dice la directiva, sino que también tenemos que tener en cuenta la norma de manuales de instrucciones, lo que dice mi norma tipo C específica de máquina, las normas A y B aplicables a máquina y los resultados de mi evaluación de riesgos. Y todo esto componen mi manual de instrucciones. Hablábamos también de que teníamos que guardar declaraciones de incorporación y declaraciones de conformidad de todos los equipos que van incorporados en mi máquina. Entonces, ejemplos típicos de declaraciones de incorporación o de conformidad que tengo que guardar. Robot, extractor de virutas, extractor de vaos, declaraciones del equipo de refrigeración, equipos de filtraje, de almacenes y cambiadores de herramientas, accesorios de elevación que tenga mi máquina, cintas o mesas transportadoras, trituradoras de virutas, si he comprado platos de garra, contrapuntos, siempre que sean automáticos, mesas divisoras y un largo etc. Y si tenéis alguna duda, me llamáis o a mi compañero John y lo vamos a intentar solucionar. Aquí, el tema del conjunto de máquinas, ya estamos acabando, lo que os decía, un conjunto de máquinas puede estar formado por una máquina, por otra máquina, por una cuasi máquina y por una cuarta máquina. Cada máquina, por su lado, tendrá su expediente técnico de fabricación, su evaluación de riesgos, su manual de instrucciones, su declaración y su marcado CE. Lo mismo la máquina 2. La cuasi máquina tendrá lo mismo, pero sin marcado CE y con declaración de incorporación. Y la cuarta máquina, lo mismo que la 1 y la 2. ¿Pero qué sucede? Que de forma individual son una cosa, pero cuando las integro, la suma de toda esta documentación no hace el conjunto. Tengo que realizar el expediente técnico del conjunto, la evaluación de riesgos del conjunto, el manual de instrucciones del conjunto, la declaración C del conjunto y el mercado C del conjunto. ¿Por qué? Por la interactuación entre las máquinas. ¿De acuerdo? Y para finalizar, vamos finalizando. Como os decía antes, todo lo que viene del expediente técnico de fabricación, ese punto 3, de todos los planos y cálculos que tengo que guardar, me vienen derivados de una evaluación de riesgos. Yo hago una evaluación de riesgos completa y de ahí me sale qué es lo que tengo que guardar en el expediente técnico de fabricación. Entonces, el expediente técnico de fabricación me dice que tengo que hacer una evaluación de riesgos que muestre el procedimiento seguido. Aquí os enseño cómo lo hacemos en ECM. Identificamos todos los peligros de acuerdo a la norma 12100, ponderamos el riesgo una primera vez sin medidas de seguridad, indicamos cuáles son las medidas de seguridad y si hace falta alguna función de seguridad. Aquí decimos dónde detallamos la medida de seguridad y volvemos a ponderar el riesgo para ver efectivamente la eficacia de nuestras medidas de seguridad. Aquí veis 14FR4, es donde yo voy a describir mi medida de seguridad. Aquí veis el código de mi peligro. Y aquí veis la forma en la que
detallamos la medida de seguridad, medidas preventivas para eliminar los peligros o reducir los riesgos. Aquí están colocadas y la indicación, bueno, los riesgos residuales me vienen por aquí, luego los resumimos y además las normas y demás especificaciones técnicas utilizadas con la indicación de qué requisitos esenciales de seguridad y de salud cubren mis normas, normas que aplico y requisitos de seguridad del anexo 1 de la directiva. 1.4FR1, mi medida de seguridad que os decía que viene aquí, peligro A1.25, peligro A1.25, todo trazado en nuestras evaluaciones de riesgos. Por lo tanto, os animo como recomendación final a que os suscribáis a nuestro servicio premium, en el que de alguna manera vais a tener los expedientes técnicos siempre actualizados de manera anual, las evaluaciones de riesgos siempre actualizadas de manera anual. Nosotros hacemos una vigilancia normativa muy intensa porque nos llegan notificaciones y participamos en varios grupos de trabajo normativos. Entonces, cualquier cambio de la legislación os la informamos y os la modificamos en vuestro expediente técnico y vosotros nos comunicáis los cambios de diseño y si hay que cambiar el expediente técnico de fabricación. Al final lo que conseguimos con ese servicio es que anualmente y a lo largo de la vida bueno, pues a lo largo del tiempo, pues los expedientes técnicos y las evaluaciones de riesgos estén actualizadas. Y ahora ya fuera de tonterías y terminando, recomendaciones, bueno, que no era ninguna tontería, os animo a que os apuntéis, pero como recomendaciones finales en cuanto al expediente técnico de fabricación, os recomendamos realizar una auditoría de seguridad en casa del cliente antes de la primera puesta en marcha según el uso previsto de la máquina. Si esa auditoría nos la firma el cliente, mejor que mejor, si no, archivarla en el expediente técnico de fabricación, trabajar bien el uso previsto de las máquinas. Esto, pues como veis, no se está utilizando de acuerdo al uso previsto. Este torno tampoco se está utilizando según su uso previsto y esta pieza que tampoco se está utilizando según su uso previsto. Esta carretilla no se está utilizando según su uso previsto y finalizando, también os recomendamos que con esa auditoría hagáis fotografías de los elementos de seguridad, de cómo queda en casa del cliente antes de que se ponga por primera vez en uso la máquina, bueno, pues que realicéis fotografías de todos los elementos de seguridad que lleva la máquina y los archivéis en el expediente técnico de fabricación. Me preguntan algunas veces si los documentos de verificación geométrica pertenecen al expediente técnico de fabricación. No, son documentos de verificación geométrica, aunque sí es recomendable guardarlos, no como parte integrante del expediente técnico de fabricación, pero sí como una serie de documentos que están asociados a la máquina, porque ya me he visto envuelta también en casos en los que, bueno, pues el tipo de venta de máquina, etcétera, etcétera, nos han pedido los documentos de verificación. Os pido también que guardéis una copia de la chapa del marcado CE y que sea trazable con el resto de la documentación. Tuvimos un incidente con una máquina en la que la chapa del marcado CE no sé por qué ponía una distancia de seguridad, en el manual de instrucciones ponía otra y en los planos asociados que nos pidieron ponía otra. Fue un caos aquello. Y bueno, pues recalcar que el expediente técnico de fabricación conlleva una gran responsabilidad. Son los únicos documentos que tenemos cara a un accidente, cara a un incidente. Y tienen que ser lo más completo y lo más detallado en cuanto a elementos de seguridad. Igual que como diseñamos la máquina. Y sobre todo nos ayuda a demostrar la conformidad en aquellos casos en los que la inspección visual no sirve o en las que el usuario ha podido modificar cosas, ¿de acuerdo? Luego debe estar lo más completo posible. Y por último, bueno, recordaros, siempre lo cuento, bueno, pues que el marcado C o la chapa C es así y no así, que esto es el China Export. Y a partir de aquí, pues no sé si hay preguntas, no hay preguntas, si tenéis algo que comentar, lo que sea, pues me decís. ¿John? Sí, buenos días, Ana. ¿Se me escucha bien? Hola, buenos días a todos. Sí. Tenemos un par de preguntas, ¿sí? Sí, voy a dejarme compartir si soy capaz. Un segundo, ¿eh? Ahora. Sí, perfecto. Sí, ya está. Tenemos una pregunta de Juan Arzayus primero, Sí. que dice, bueno, refiriéndose a los conjuntos de máquinas,
que si cada máquina tiene su marcado CE, ¿el integrador también se responsabiliza de todos los marcados CE o solo de la interactuación entre las máquinas? El integrador de la interactuación de las máquinas. El marcador CE de las máquinas individuales será cosa del fabricante de las máquinas individuales. Efectivamente. Y luego tenemos un par de preguntas más de Ana Martín. Y una es una duda respecto al cálculo de impacto y comenta a ver si es necesario hacer ensayos destructivos o es suficiente con los cálculos. Gran pregunta. El tema de los ensayos destructivos es normativo. O sea, en las normas hay anexos que son normativos, luego es obligatorio cumplirlos, y hay anexos que son informativos, luego no es obligatorio cumplirlos. El tema de los ensayos es normativo, luego es obligatorio realizarlo. Lo que sí es verdad es que yo estoy todavía por ver algún fabricante, un caso me he contado, pero estoy por ver un fabricante que se ponga a disparar a sus carenados o hacer la prueba del péndulo, etcétera, etcétera. No lo he visto. Dicho así, en teoría lo es, pero luego en la práctica no es algo que se reclame habitualmente, ¿no? Eso es, y no se suele reclamar, efectivamente. Vale, y su segunda pregunta sería si la evaluación de riesgos la puede hacer una persona cualquiera de la empresa o si debe tener una formación específica. No tiene que tener formación específica, no por ley. Lo puede hacer si quiere hasta el que abre y cierra la puerta, pero bueno, o sea, no por ley, así como prevención de riesgos laborales puede ir de otra manera, no se establece ningún nivel de formación mínimo para quien haga la evaluación de riesgos. Ahora bien, todo el sentido común nos dice que tiene que ser alguien que domine las directivas, las normativas y la legislación que hay alrededor del diseño seguro de una máquina, pero no tiene por qué tener ningún título de prevención, ni ningún título o certificación de lo que fuese. Que si la tiene, mejor que mejor, pero no es obligatorio. Eso es, acaba. Al final, lo que tienes que asegurarte es de que la calidad del expediente técnico sea buena, ¿no? Y no de que la persona tenga una formación. Una persona con muchísima formación, muchísima titulación puede cometer errores y otra persona sin ellos puede hacer un buen trabajo, pero al final lo que se te va a inspeccionar es la calidad del expediente técnico y que esté completo y que puedas entregar toda la información que te reclamen. Y acaba de entrar una pregunta ahora mismo. Dice si la declaración CE original firmada se entrega al cliente o se le entrega una copia y el original queda archivado en el expediente técnico. De acuerdo a la guía de la directiva de máquinas, la declaración original la guarda el fabricante en su expediente técnico de fabricación y las copias se dan al cliente. Pues yo creo que ha quedado muy claro. No hay más preguntas por el momento. Si tenéis, yo creo que cualquier otra duda, tenéis nuestro contacto. Sí. Y podemos resolverlas por correo. A mí un apunte más, o dos apuntes más, tres, perdón. Primero, daros a todos las gracias por asistir. Ha habido muchísima asistencia al webinar y daros de verdad las gracias por asistir y estar este ratito compartiendo con nosotros. Ya tenéis el contacto mío y de John para cualquier duda que podáis tener. El segundo, os animo a que trabajéis con nosotros todo el tema de la seguridad premium. Y lo último, ayer nos llegó un aviso, os he avisado a los que participasteis en el webinar anterior, pero el marcado UKCA se prorroga 2 años más. Así que todavía hasta dentro de 2 años podemos seguir vendiendo en UKA con el marcado CE. ¿De acuerdo? Esto es todo. Muchas gracias y nos vemos, si queréis, en el siguiente webinar, que es el día 1 de diciembre, junto con Géminis. Ya hemos comentado que son expertos en la realización de manuales, sobre todo en el sector nuestro de la máquina herramienta, y hablaremos largo y tendido, bueno, pues de cómo hay que hacer de forma correcta y qué información hay que colocar en un manual de instrucciones. Muchas gracias a todos.